no hace favor. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este compartir de esta noche. Te damos gracias por la vida que nos has dado, por este regalo de poder reunirnos como hermanos en esta fraternidad. Bendice a cada sacerdote. Recuérdales que tenemos la fraternidad y por aquí los estamos esperando. Bendice a ir hermano Iván, bendice a su familia, su ministerio y gracias por él, gracias por la obra que has hecho en la vida de Iván. Gracias. Bendícenos y acompáñanos siempre, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero Bendito pues sea. les quiero presentar a Iván Molina, varios de ustedes ya lo conocen, él ha estado con nosotros en los retiros de sacerdotes también, presente, no, ha sido el pues encargado de la música en todo lo del retiro de sacerdotes. Y pues bueno, pues aquí lo presento, Iván, usted no sé qué más quiera contarnos de Iván. Muchas gracias, Padre Carlos, y gracias doy a Dios por la oportunidad que nos permite estar en este momento compartiendo. Gracias a los sacerdotes que están pendientes ahí a conectarse en esta fraternidad, como bien lo ha dicho usted, Padre. De verdad que para mí es una bendición. Me siento muy honrado, de verdad, de poder compartir. Estábamos esta semana en Luisiana y le decía a mis hermanos, allá estoy contento porque hoy viernes, día separado para poder compartir con nuestros hermanitos sacerdotes. Así que, bueno, hay una alabanza que nosotros escribimos y está en nuestra más reciente producción, que quizás algunos ya la conocen, otros quizás la van a escuchar. Y vamos a cantarla ahorita para irnos metiendo en lo que vamos a compartir esta noche. Ángeles bajando y llegando hasta el altar, se unen a adorar a Jesús Eucaristía. Ángeles bajando y llegando hasta el altar, se unen a adorar a Jesús Eucaristía, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Señor, te damos gracias porque tú quisiste quedarte, Señor, en ese sacramento tan hermoso, Señor, del altar. Señor, gracias te doy en este momento por cada uno de cada sacerdote que está en este momento, Señor, en esta fraternidad. Señor, gracias por el llamado que tú un día le hiciste, Señor. Señor, gracias porque desde antes que ellos nacieran ya tú los habías consagrado, los habías destinado a que fueran tus sacerdotes, tus escogidos, tus elegidos, Señor. Señor, te doy gracias porque ahí donde ellos están en este momento pueden, Señor, servirte con amor, con alegría, con entrega, con entusiasmo, Señor, sabiendo que hay un pueblo, una comunidad, Señor, que espera de esas manos bendecidas, de esas manos ungidas, Señor, que hacen presente tu cuerpo, tu sangre, tu alma, tu divinidad, Señor, en el altar. Señor, gracias. Gracias por este momento que nos permite, Señor, de poder reunirnos aún en este tiempo a través de esta plataforma, Señor. Gracias que nos permite, Señor, congregarnos en esta fraternidad. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, te pedimos que seas el centro de esta reunión. Gracias, Jesús, Eucaristía. Gracias, presencia real. Gracias, amor de los amores. Gracias, Jesús, realmente presente en la Eucaristía. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este momento que nos permite, Señor, y gracias por el llamado también que nos has hecho a nosotros como laicos, de estar en este momento compartiendo con nuestros hermanos sacerdotes. Gracias, Jesús, gracias. Bendito seas, gracias. Muy bien, una vez más, gracias, Padre Carlos, por la invitación. Tal vez algunos de los sacerdotes que están aquí
tuvimos la oportunidad de encontrarnos en los retiros de sacerdotes que hemos tenido aquí en Atlanta, y por lo cual, Padre Carlos, quiero yo felicitarlos de verdad por esta labor, que es una labor hermosa de juntar a todos los sacerdotes, y no solamente los retiros, sino seguir en estos tiempos de fraternidad, ¿verdad? Donde se puede, podemos tener estos encuentros. Y yo hoy quiero agradecer la invitación que nos han hecho para poder compartir. Bueno, para los que no me conocen, pues soy Iván Molina, soy de nacionalidad salvadoreña. Pues nací ahí en El Salvador, tuve un encuentro con Jesús, y yo puedo decir que ese momento donde cambia la existencia de todo ser humano. A mis 14 años, decirle también de que por ese encuentro de que yo tuve con Jesús a mi temprana edad, pues sentí ese llamado a consagrarme al Señor. De hecho, yo pensé que el Señor me estaba llamando al sacerdocio. Hablé con mi sacerdote y él me dice, bueno, eres muy joven, pero ponlo en oración. Cuando tuve 18 años, entré al seminario franciscano menor, y ahí estuve por 4 años en esa etapa de discernimiento vocacional, y como los frailes le llamaban, ¿verdad? La etapa del noviciado, que es la etapa del enamoramiento, la etapa donde pues sentimos, ¿no? Que es algo tan hermoso. En mi caso, después de esos 4 años, pues ayudado con el discernimiento de los sacerdotes, pues, y mi maestro, pude dejar el seminario con el gozo, con la alegría de sentirme llamado también al servicio. Pero he querido compartirle esto porque el hecho de estar en este momento, en este tiempo, compartiendo con ustedes, de verdad que hay una alegría, un gozo grande en mi corazón de poder encontrarnos aquí. Y bueno, así el Señor nos ha ido llamando. En el año 2006, en Nueva York, me casé con mi esposa. Ya tenemos 14 años de casado, tenemos 2 hijos, y hemos estado consagrados a la evangelización también como laicos, como matrimonio. Lo hacemos a través de la alabanza, a través de llevar también la alegría del evangelio a las comunidades que el Señor nos va permitiendo llegar. Y es una bendición de verdad, lo puedo expresar de esa manera para mi vida, para mi familia. Y bueno, es hermoso también de que encontrarnos con sacerdotes. He tenido la bendición de encontrarme con muchos sacerdotes en diferentes lugares, en congresos, en retiros, en vigilia. Y qué hermoso es cuando se puede unir la comunidad, ahora sí, con lo que sería la filigresía, con el ungido, con el ministro, con el sacerdote. Y es tan hermoso. Yo he tenido la experiencia de compartir en diferentes lugares con sacerdotes, misioneros, predicadores que los invitan a los eventos. Esta canción que cantamos, un pedacito solamente, tuvimos la bendición de grabarla en una producción en vivo. El padre Carlos participó ahí y fue una noche bien hermosa. Comento esto ahora porque es bonito cuando podemos encontrarnos en estos eventos, ¿verdad? Y fue una noche bien maravillosa. De hecho, padre Carlos, lo compartíamos la otra vez. Es una de las alabanzas de nuestra producción que ya superó el 1,000,000 de views en YouTube. Y eso es una bendición porque más personas han ido encontrándose con esta alabanza y mandan los testimonios de lo que Dios está haciendo a través de ella. Pero comparto esto porque es lindo cuando nosotros desde nuestra posición como laicos y encontrarnos en este caso ya pues con sacerdotes, y donde podemos trabajar juntos, ¿verdad? Entonces, por eso quería compartir esto al inicio de este momento de este temita que el Señor me ha permitido compartir con ustedes hoy. Entiendo que, por ejemplo, en la parte del conocimiento de lo que es la formación, de lo que es bíblico, para nosotros los laicos nos encontramos como si fuera con un gigante, ¿no? A veces se pudiera decir de esa manera. Como yo como laico le hablo a mis hermanos sacerdotes que saben tanto, que conocen tanto, mas sin embargo, creo que siempre Dios permite que a veces nuestra experiencia, también lo que Dios ponga en nuestro corazón puede ayudar tanto a los que están en este momento aquí
unidos, conectados a través de la plataforma, como lo que quizás escucharán después este momento de reflexión y este momento de compartir también nuestras experiencias. Y este temita que yo he titulado Siervo por Amor. Y yo quise darle ese título porque para mí eso es lo que es un sacerdote. Es un siervo por amor, es decir, pudiendo llevar una vida diferente, completamente diferente, optaron por entregarle, donarle su vida al Señor completamente, eh, obviamente respondiendo a una vocación, respondiendo al llamado que Dios les hizo desde el principio, dando respuesta a ese sí al Señor, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estuve en mi año de apostolantado en Honduras, estuve en Comayagua, no sé de qué lugar sea el padre Juan Ángel, que está con nosotros. No sé, está como el micrófono apagado, pero le logro leer Tegucigalpa. Zona Oriental, El Paraíso. El Paraíso, ok. Conocí un poco de Honduras, estuve en Comayagua un año, pero estuvimos en diferentes lugares, en Trujillo, estuvimos en Olancho, en Catacama. Pero bueno, estando ahí en Honduras, nuestro formador, él decía, sí, para hacer, y él decía una expresión así, no sé si sea apropiada, no sé si sea muy apropiada, pero es la expresión que él usaba. Si queda fuera del contexto, pues de antemano le pido una disculpa. Pero él decía, el padre nos decía a nosotros los seminaristas, si para ser hombre, ser padre de familia, tener esa responsabilidad, se necesitan dos, decía, para ser sacerdote se necesitan 3 o 4. Era una expresión bastante fuerte y bastante pesada hasta cierto punto, pero él decía esto y a mí me quedó muy grabado, porque él decía, es que se necesita, de verdad se necesita ese coraje para poder entregarle la vida al Señor así, porque tiene reto, porque tiene desafío, porque tiene todo, y ustedes como sacerdotes lo saben. En mi caso, tuve la bendición, ¿verdad?, de esos 4 años de vivir con 3, 4 sacerdotes en los conventos y ver la vida de una manera tan hermosa, ver sacerdotes, incluso tuve la bendición de estar con 4 hermanos que iban adelante de nosotros, estaban estudiando la filosofía, a punto de entrar a la teología, y ver ese entusiasmo, ese cariño, esa dedicación con el sí que le daban al Señor. Entonces, eso me tocó mucho mi corazón y creo que fue una experiencia que marcó mi vida de una manera tremenda, algo que yo les comparto a mis hermanos donde quiera que voy. Quiero compartir lo que dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 5, y quiero compartirles el versículo 9. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 5 y versículo 9. Dice el versículo 5, de esta manera Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Y el verso 9 dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así, para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa, dice la versión que estoy leyendo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quise compartir estos versículos por el tema que quiero que compartamos en este momento. Sacerdocio por amor, siervos por amor. Quiero compartirlo desde la experiencia como filigresía, como laico, cómo nosotros vemos el trabajo de un sacerdote desde afuera. Yo creo que ustedes como sacerdote, inmiscuidos, involucrados en el quehacer de la parroquia, con diferentes retos, diferentes desafíos, diferentes situaciones, atender la parte espiritual, atender la parte de ayudar socialmente, atender la parte sacramental. Es decir, es un trabajo tan grande, tan íntegro, tan complejo, pero yo quiero compartir algunas cualidades que yo descubro que los sacerdotes tienen y que hoy más que nunca se necesitan. Yo le había dicho al padre Carlos que un título que me llamaba mucho la atención para este momento es
testigos en este momento, en este tiempo de la historia, y es que los sacerdotes hoy más que nunca necesitan levantar la bandera, levantar esa mano, porque en todos los tiempos de la historia, el sacerdote ha jugado un papel muy importante, pero yo creo que hoy más que nunca, donde vivimos en un tiempo donde hay tantas situaciones pasando, ¿verdad? Lo que ha pasado con la pandemia, lo que ha venido a sacar de una filigresía que, como lo decía el padre Caín, un sacerdote mexicano que he compartido los últimos meses, él decía, la pandemia vino a sacar lo que realmente ya estaba en las parroquias. Y él decía, creo que ya había a veces una cierta flojera de parte de la gente, una cierta pereza de parte de la gente, cierto acomodamiento de parte de la gente, decía el padre, y ya estaba ahí. Lo único que la pandemia vino a hacer fue sacarlo a relucir. Y cuando él hacía esa conclusión, él hablaba, por ejemplo, a veces del desinterés que hay en las comunidades. Pero entonces ponemos las dos cosas. Por una parte, el desinterés de las comunidades, y por otra parte, cómo las características del sacerdote vienen a golpear esa realidad. Porque el sacerdote, por ejemplo, por eso compartía este pasaje, porque el sacerdote, en este caso, usted lo entiende muy claro, y es un ministerio, está llamado, por ser ese sacerdocio, el servicio del rey, está llamado a traer buenas nuevas, y esas buenas nuevas muchas veces, ese mensaje muchas veces, lo entiendo, por ejemplo, cuando en la etapa de formación, preparando, formándose, cómo llegar a todos los oídos, al que sabe mucho, al que no sabe nada, al que va llegando, al que está herido, al que está golpeado, al que viene con diferentes situaciones. Pero entonces yo lo que estoy tratando ahorita de ir armando esto es para llegar a lo siguiente, y es que con lo que el padre Caín decía de cómo la feligresía está y a dónde se encuentra, entonces hay un reto, y la primera característica que como sacerdote yo quisiera resaltar en este momento, que urge que sobresalga, es esa posición que tiene el sacerdote entre la comunidad y Dios, entre el pueblo y Dios. Y entonces viene a mi mente, por ejemplo, cómo Moisés mediaba, ¿verdad? Entre el pueblo, la comunidad, que muchas veces era una comunidad muy rebelde, una comunidad muy dura de corazón, y cómo Moisés se ponía en medio de esa comunidad. Entonces, la primera característica que, hermanitos sacerdotes, yo quisiera que meditáramos en este momento, es el liderazgo que tiene el sacerdote para interceder por una comunidad, que, como decía el padre Caín, muchas veces es una comunidad perezosa, una comunidad sin tanto fervor. Otras experiencias será lo contrario, ¿verdad? Una comunidad fuerte, una comunidad animosa, una comunidad que más bien va empujando al padre. Padre, queremos esto, padre, lo otro, padre, un retiro, padre, una vigilia, padre, mire, ¿qué le parece una adoración al Santísimo Padre? Entonces, están las dos realidades, pero, por ejemplo, en la experiencia aquí en Estados Unidos, hubo una etapa, y vamos saliendo ahí, gracias a Dios, en donde la gente, bueno, como lo podíamos tener por la televisión y como la podíamos seguir teniendo virtual, entonces me voy como quedando, y ahí se necesita esa primer característica del ministro. Claro, de mediar, de interceder por esa comunidad, de ponerse a favor de esa comunidad, pero también lo que decía el versículo 9, a traer buenas nuevas, a traer un mensaje, a anunciar esas obras de Dios que viene como respuesta. Hace un momentito, hace unos 10 o 15 minutos, estuve orando a través del teléfono por una familia que están allá en Missouri, pasando una situación bien difícil, un accidente de su niño, ahora está en el hospital y están esperando un milagro solamente. Y entonces, necesidades como esa, por ejemplo, que se van presentando y que van surgiendo, y que yo creo, y por eso lo veo desde aquí, de nuestro ser laico, la necesidad de tener a un líder, un pastor, parado ahí en la brecha, orando, intercediendo por esas realidades de la familia.
Y no sé, de repente con lo que voy compartiendo, no sé si alguien quisiera aportar algo, lo que voy diciendo, me gustaría que lo hicieran de verdad con todo el gusto. De repente pudiera alguien decir, bueno, con lo que está hablando, algo que me sucede en la comunidad o algo que ha pasado aquí, y eso yo creo que ayudaría también a este momento de compartir, ¿verdad? Porque me toca mucho el hecho de ver las dos realidades en las parroquias. Por un lado, esa pasividad que muchas veces pasa en las comunidades de la filigresía y que muchas veces hace que el trabajo del sacerdote sea un poquito más fuerte, más intenso, porque no es lo mismo cuando la comunidad va avanzando, que el sacerdote de liderazgo va caminando con ellos, a cuando hay que ir empujando a una comunidad en todas las áreas, en todas las áreas. Entonces, esa primera característica que yo resalto en este momento, en ese sacerdocio por amor, es esa característica a orar por una comunidad, ¿verdad? Y alguien puede decir, pero eso es lo que hace el sacerdote todos los días, cuando celebra la misa, porque la misa es la acción de gracias, es la alabanza, es orar por los fieles, es orar por la comunidad. Sí, y esa es la oración por excelencia, la Santa Eucaristía. Pero también el hecho de ese compromiso que está ahí, postrado a los pies del Señor. Yo de verdad que algo que admiro mucho de mis hermanos sacerdotes, de verdad admiro es que es cuando está esa entrega de que desde la mañana, y yo lo veía con los sacerdotes cuando estuve en el seminario, desde la mañana, ver la necesidad de las comunidades, ver la necesidad de los hermanos, y desde la mañana empezar ese día así, poniendo todo en la mano de Dios, que no es una oración, como decimos nosotros en Renovación, una oración flecha, ¿verdad? Una oración flecha, así como, Señor, te pido por toda la comunidad, bendícelos y levanta al que está caído, amén. No, sino una oración, ir más allá, ir ahí sí que lo que el Espíritu Santo vaya poniendo en el corazón, pero yo creo que estamos en un tiempo donde con esa autoridad que Dios le ha dado a cada sacerdote, esa característica que tiene de esa vocación, gracias, esa vocación de mediar y de interceder por una comunidad, hoy más que nunca se necesita. Segundo, y decía, si alguien quiere encender el micrófono en algún momento y compartir algo de lo que estoy hablando, enriquece este momento de compartir. Como decía al principio, no pretendo yo aquí, por ejemplo, traer una enseñanza, un tema donde voy a revelar, voy a mostrar cosas que ustedes no sepan. No, yo sé que todo esto lo comprende muy bien, pero estoy trayendo este momento en la realidad de las cosas que pasan. Y luego quiero llegar a un punto que yo lo veo por la escritura en el Antiguo Testamento. De hecho, en algunas ocasiones, cuando he trabajado con líderes, cuando he trabajado con servidores, lo he compartido con ellos de una óptica diferente, de una óptica dándole el liderazgo que verdaderamente tiene el sacerdote en la comunidad. Esto para que desde nuestro ser laico sostengamos también, así como la comunidad necesita que el sacerdote sostenga la comunidad en oración, también nosotros como filigresía, como comunidad, sostener también a los sacerdotes en oración, y no todo lo contrario, como a veces suele suceder. Y cuando he compartido esto con los servidores, con comunidades incluso que ya están en crecimientos y en cursos, en talleres, he compartido, no sé si ustedes recordarán, la rebelión de Coré, que encontramos en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, específicamente en el capítulo 16 en adelante, que una rebelión, este personaje que se revela ante el liderazgo y el sacerdocio de Moisés y de Aarón, que esto obviamente en el Antiguo Testamento, pero que tiene una enseñanza tan profunda, porque hay otra característica aquí que se resalta. Quiero compartir brevemente. En Número 16, versículo 3 en adelante, dice, verso 2 dice, se rebelaron contra Moisés, a ellos se le unieron otros 250 israelitas, hombres de autoridad en el pueblo, que pertenecían al grupo de consejeros y tenían buena fama. Todos ellos se reunieron
se enfrentaron con Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de privilegio. Todo el pueblo ha sido consagrado por Dios y el Señor está con todos nosotros. ¿Por qué se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? Y esta característica que viene en el verso 4 me toca profundamente el corazón. Verso 4 dice: al oír esto, Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo a Coré y a los que lo seguían. Bueno, y viene el desarrollo de lo que pasa en ese momento, pero me llama profundamente esto porque en el momento que Coré se está revelando ante el sacerdocio y ante el liderazgo dado, puesto por Dios en ese momento, Moisés hace tiene una actitud que es una característica tan hermosa, una característica de humildad, que en ese momento se postra delante de Dios. Y la palabra que le va a dar entonces a Coré, que se está revelando ante aquel que Dios ha escogido, es una palabra que entonces ya no es una palabra que viene de parte de Moisés, sino una palabra que él busca en su interior que venga de parte de Dios para resolver esa situación. Y yo quise compartir esto porque muchas veces en las comunidades los sacerdotes también tienen que pasar por a veces momentos en donde son calumniados, donde son difamados, donde líderes se levantan, donde los hermanitos que suele pasar en las comunidades. Yo recuerdo en mi parroquia, en mi país, había una hermanita que era la lectora, que ella estaba ahí todos los domingos, que ya ella sentía que era la párroco ahí, ¿verdad? Ella sentía que era la dueña de la parroquia. Y a veces suele pasar en las comunidades esto. Y a veces cuando se está en el sentido de querer servir y de querer dar, pues por ahí se va llevando la cosa, pero cuando ya son otras cosas que se van levantando, y por eso yo decía, esto lo he hablado con líderes, con servidores, para tener sumo cuidado con el lugar que tiene el sacerdote, con el lugar que tiene el ministro en cada parroquia y el lugar que tenemos nosotros como pueblo, ¿verdad? De no querer pretender sobrepasar lo que no se puede sobrepasar. Pero decía que esto me llevaba a mí a reconocer, por ejemplo, esa humildad que Moisés tuvo y que es una característica que los sacerdotes poseen y que hoy más que nunca, al igual que la parte de la oración y la humildad y ese buscar en Dios se necesita, porque de repente hay momentos en los cuales, por ejemplo, situaciones que están llegando, momentos que están llegando, situaciones que llegan a la parroquia y que a veces se necesita de esto para poder escuchar ambas partes, para poder escuchar con atención y que lo que ya se vaya a decir pues sea una palabra que venga de parte de Dios y actuar con mucha sensatez. Entonces, cuando yo veía estas características de un siervo por amor, veía, por ejemplo, el trabajo inagotable, el trabajo incansable de un sacerdote, que yo soy testigo de ese trabajo arduo que muchas veces, y yo he trabajado con muchos sacerdotes así, donde muchas veces no solamente empezó temprano el día de labores, sino que muy entrada la noche todavía en el trabajo, todavía dándole a lo que toca. Entonces, y a pesar de todo eso, tener que lidiar a veces con situaciones que van llegando, que son adversas, pero tener esa capacidad, creo que esa capacidad lo da el hecho de permanecer y estar ahí a los pies del Señor, ¿verdad? Que saber esa posición que tiene el ministro, saber esa posición que tiene el sacerdote, y que, como yo decía hace un momento, hoy más que nunca, ese liderazgo lo necesitamos en este tiempo de la historia, donde hay tanta confusión, incluso mucha gente pensando y opinando de diferentes cosas, de lo que está pasando en el mundo entero. Entonces, y ahora que necesita ese liderazgo. ¿Por qué para mí era importante incluso compartir esto? Porque así como nosotros los laicos necesitamos tener claridad de las cosas como comunidad hacia los sacerdotes, también los sacerdotes hacia la comunidad, para abrazar a esa comunidad que muchas veces va herida, una comunidad que muchas veces va dolida, y muchas veces también una comunidad que está siendo borbandeada de diferentes sectores, de diferentes lugares. Como servidor me toca, por ejemplo, estar en medio de las personas
de diferentes realidades, por ejemplo, situaciones con los hijos, situaciones en los hogares, quebrantos, y ustedes como sacerdotes lo saben muy bien lo que estoy diciendo cuando escuchan y tienen que dar consejería o cuando escuchan las confesiones. Y entonces creo que estamos en un tiempo donde el tomar cada uno el rol que le corresponde es tan vital, tan esencial. No sé si alguien quisiera opinar o compartir algo de lo que estoy trayendo en este momento. ¿Algún Hola, padre? ¿qué tal? Siga, padre. ¿Qué tal? John Wilmer, de acá de Palmira. No, pues Sígame. ya que Iván da el espacio, compartir de que yo cuando lo escucho, siento que es como la misma voz de la comunidad. Es muy rico escuchar a un hermano laico decir esas cosas a los sacerdotes y como lo dice él mismo, ¿no? De pronto no son cosas nuevas ni tomarlo como un regaño, a veces lo puede tomar uno así, sino que es como la misma voz de la gente. Y yo siento como reflejado eso, ¿cierto? Siento reflejado en sus palabras como si fueran los mismos feligreses de mi parroquia que me estuvieran como amonestando pues con lo que hizo Iván. Eso era como lo que quería también pues compartir en este momento. Gracias, padre. Muchas gracias, padre. De verdad que, de hecho, cuando estaba pensando en esto de compartir, valoro mucho la entrega, de verdad, valoro mucho la entrega de cada sacerdote. Yo siempre pienso el domingo por la tarde para un sacerdote. Siempre lo pienso, no sé, es algo que siempre lo medito y lo valoro mucho. Créame que cuando yo pienso en eso, toca mucho mi corazón y entonces me lleva a la conclusión de que es por amor, de que verdaderamente es un siervo por amor, porque aquellas quizás canciones que hemos cantado por años, ¿no? Llévame, como dice la canción Alma Misionera, donde falten ganas de vivir, llévame ahí donde no hay esperanza, llévame ahí donde faltan las ganas de vivir. Y entonces, yo mencionaba esto del domingo por la tarde porque todo lo que el sacerdote pasa por el trabajo que en sí lleva el ministerio y encontrarse, por ejemplo, en momentos donde como me decía un sacerdote cuando yo era seminarista hace muchos años, el hecho de que quizás aquí nadie vaya a decir gracias, padre, gracias, lo está haciendo bien, o qué bueno lo hace, padre. Yo recuerdo que hablando de eso, el padre tuvo bien hacernos una dinámica. Nos llevó con un grupo de unos 70 niños que tienen síndrome de Down. Obviamente éramos como 42 seminaristas, ¿no? Y nos llevó como con un grupo de 70 niños que tenían síndrome de Down de la fundación del padre Huito Guarato en El Salvador. Nos llevó a la playa y dijo, hoy vamos a llevar a los niños a la playa y yo quisiera que ustedes los cuiden, que ustedes los tengan el día con ellos y los protejan, los cuidan, que no se les ahogue ni uno, porque era llevarlos a la playa, ¿verdad? Entonces nos asignaron como 2 o 3 cada uno. El caso es que al final del día, cansados, pero cansados hasta decir ya no, porque pues eran niños con una condición especial y teníamos que tener un sumo cuidado con ellos. Y entonces el padre al final dice, ¿cuál es la lección de todo esto? La lección de todo esto, dice, es que muchas veces nuestro ministerio es así. Vamos a tener que cuidar con tanta delicadeza a la comunidad, vamos a tener que entregarlo todo y lo más tremendo es que yo sé que ninguno de esos niños a usted les dijo gracias. Y no porque no lo agradeciera, no porque no tuviera, no porque no, ¿cómo se llama? No quisiera hacerlo, sino porque para ellos era normal ir y ya se acabó. Y a veces así pasa con la comunidad. El padre puede estar que ya no da más y pues no es como que le van a decir, padre, mira, aquí venimos con el trofeo de que esta semana fue así y tiene el trofeo del mes o el trofeo de... No, nada de eso. Entonces vuelvo al tema. Es un siervo por amor. ¿Verdad? Que de verdaderamente por amor. Y llegamos al punto entonces de lo que verdaderamente es y es que está transmitiendo la vida.
está dando vida a través de cada servicio, a través de cada sacramento que se celebra, ¿no? Entonces, decía, este momento para mí era un momento también de compartirles el gozo, la alegría que tengo de conocerles, de estar en este momento con ustedes y de pedirles también de que nos mantengan siempre en sus oraciones, de pedirles que sigan perseverando, sigan ese ministerio, de verdad que son valientes en ese sí que le han dado al Señor. Hay una comunidad que aunque muchas veces no lo digan, es una comunidad que vive eternamente agradecidos con el sí que han dado. Yo recuerdo cuando me tocó estar en países en Centroamérica, había comunidades que tenían, y tal vez sea el caso, por ejemplo, del padre de Honduras o de otros países, de Dominicana, no sé, comunidades que tenían que esperar a veces hasta 6 meses o un año para que el sacerdote subiera a celebrar una santa misa, quizás para el día del patrono, quizás para el día del aniversario de esa comunidad. Y yo recuerdo cuando subíamos a esas comunidades a celebrar, acompañando al Padre para que celebrara la Santa Misa, aquella alegría con que el pueblo esperaba al sacerdote que iba a llevar esa alegría de la Santa Misa, de los sacramentos, de la confesión, etcétera. Y me viene esto a mi mente porque en un mundo donde se necesita de todo esto, la presencia del ministro, la presencia del sacerdote marca tremendamente la diferencia en esa comunidad donde están llegando. Así que al meditar estas características de los sacerdotes, decirles gracias por esa entrega, gracias por ese sí y seguir adelante. De verdad que es algo que como comunidad lo necesitamos todos los días, esa presencia de ustedes en nuestras comunidades. Y cuando se tenga que reprender, padres, a través de la misma palabra que va llegando, yo creo que la comunidad lo agradece. Créanme que la comunidad agradece esa presencia de esa autoridad a través de la palabra de que el ministro ustedes traen desde el púlpito en cada homilía. La comunidad lo agradece. Yo que soy y que me muevo entre medio de la comunidad, escucho lo que los hermanos nos dicen, de verdad, lo agradece mucho. Esa autoridad con la que se predica la palabra de Dios. Sobre todo, hablaba esta tarde con mi esposa, sobre todo en un tiempo donde estamos llegando, en donde se necesita esa paternidad, se necesita ese liderazgo en tantas áreas dentro de la vida de la parroquia, ¿no? Entonces, que en ese momento donde el Señor pues permite traer esa palabra, sé que muchas veces esa predicación es más para fortalecer, pero también que esa palabra sea una palabra que levante a una comunidad que muchas veces necesita eso, verdaderamente necesita esa palabra predicada así con esa fuerza. Entonces pedirles que cuando hablamos de esa característica, pedirles de todo corazón mantener en sus oraciones, pero con ese compromiso, ¿verdad? De mediar entre la comunidad y exhortar también a través de la palabra a toda esa comunidad que ciertamente lo necesita, ¿verdad? Así que de mi parte es una alegría poder compartir este momento como consagrado también que soy el Señor para llevar buena nueva a las comunidades. De verdad que sé lo que es también hacer sacrificios y esto, pero tener la certeza, la seguridad también de que es gratificante cuando sabemos de lo que Dios está haciendo en medio de la comunidad, ver lo que Dios está haciendo en la comunidad y el valor que tiene un alma, ¿no? Que es lo más importante. No sé si el padre Carlos o alguien más, padre Sóstenes, quiere compartir algo, cualquiera. Bueno, Sí, hermano Iván, estaba pensando lo que usted está diciendo y lo que el padre dijo. La gente tiene mucha esperanza en nosotros. Cuántas cosas que más que por internet va presentando en YouTube, cosas que dice la gente, ¿dónde está la verdad? O sea, la gente como que entra en cierta duda. O sea, nosotros somos ahí sí que la esperanza del pueblo de Dios, ¿verdad? Estaba pensando ahí lo que nos dice un salmo. Los salmos son muy ricos, precisamente
la que rezamos las lecturas de las horas, donde decía, te voy a hacer fuerte, te voy a dar mi sabiduría para que vayas animando a tu pueblo, para que vayas animando al pueblo de Dios. Estoy pensando en eso, lo que usted está diciendo. Gracias, hermano. Sí, gracias, Padre. Sí, de hecho, cuando yo les compartía también esto del Antiguo Testamento, yo recuerdo, por ejemplo, en mi niñez y ir creciendo, la figura del sacerdote en la comunidad, en el pueblo era, y es todavía, ¿no? Pero era, en ese tiempo era tan fácil, por ejemplo, identificarse que si el sacerdote estaba, era el hecho de saber que Dios estaba con esa comunidad. Y eso es tan poderoso. El sacerdote está y es que Dios está con ese pueblo. Y de hecho que lo que hago mención de cómo era en aquel tiempo es porque la conciencia que había, por ejemplo, de las familias en sembrar esto en los corazones de los niños, de los jóvenes, era tal de que así era. Así era, ya esa realidad estaba ahí. Entonces, las generaciones van cambiando, el tiempo va cambiando y ciertamente muchas veces, a veces las familias se han ido distrayendo y los padres a veces han sido un poquito, quizás hemos tenido negligencia en esa parte y no hemos sido capaces de ir entregando esto a las generaciones que van viniendo, y entonces el trabajo se hace un poquito más fuerte porque así como hay una generación que reconoce la presencia de Dios donde está el sacerdote, también vienen generaciones donde se necesita lo que yo decía hace un momento, se necesita que ese liderazgo, esa autoridad llegue usando todo lo que Dios le ha dado, ¿verdad? En cuanto a lo que es el desarrollo de la Santa Misa, viene en lo que es la liturgia de la palabra, la misma presencia del sacerdote en la comunidad y en medio del pueblo, lo que el Papa Francisco decía, que los sacerdotes vuelan a oveja, es decir, estar en la realidad, en las necesidades del pueblo, y yo sé que es algo que lo hace, y como decía el Padre Sóstenes, yo lo puedo expresar así, yo que soy comunidad también feligresía, hay mucha esperanza en los sacerdotes, hay muchísima esperanza. De hecho, toca mucho mi corazón, por ejemplo, y viene esa imagen siempre de cómo nuestros padres, nuestros abuelitos, veían al sacerdote y hasta le tomaban la mano y le besaban la mano, por lo que significa la mano del sacerdote, por lo que significa esas manos ungidas. Así que pues una vez más agradecerles por ese sí al Señor, esa valentía, y seguir adelante porque lo necesitamos mucho, de verdad. Muchas gracias por ese coraje, por esa valentía. No sé si el Padre Carlos o alguien más quiera compartir. ¿Y algún otro sacerdote que nos quiera compartir algunas palabras aquí? Sí, Padre buenas Luis. noches. Padre Luis, sí, claro. Buenas noches. Sí, un poquito una experiencia. Yo recuerdo en mis primeros años de recién ordenado, me tocaba muchos compromisos y incluso hasta yo iba revestido de misa en misa, y una vez unos laicos de la parroquia donde servía, padre, fíjese que nosotros queremos que usted comparta un poquito con nosotros, o sea, la preocupación de que su sacerdote esté más cercano y pueda dialogar, estar con ellos, y eso creo que también les sirve mucho a las personas. Y hay un canto muy bonito de Luis Enrique Ascoy, que a veces lo dedicaron a una comunidad de matrimonio, ¿da? Sonría, Padre. Y creo que dice muchas verdades, ¿verdad? Entonces, a veces me ha tocado las experiencias también de que me siento muy cansado, y con toda confianza les he dicho a la comunidad, miren, por favor, recen un Padre Nuestro, porque me siento muy cansado, ¿verdad? Por tantas celebraciones o confesiones. Y la satisfacción de uno de sacerdote tal vez es Dios mismo que le va guiando en las homilías por medio de su espíritu para, porque a veces se acercan personas, Padre, quiero confesarme, y tal vez llevan 20, 30 años sin confesarse, y tal vez le tocó la humilía, ¿verdad? O sea, la importancia de prepararnos también bien nosotros los sacerdotes, ¿verdad? Ante todo eso, solamente. Gracias, Padre Luis. ¿Algún otro sacerdote?
¿Algún comentario? Estos muchachos son muy tímidos. Eso, yo creo que hay que buscar un micrófono porque eso cuando pasamos, cuando te agarran el micrófono, ahí sí no lo sueltan. Bueno, pues. Y decirles también que cuando los hemos encontrado aquí en el retiro, que fueron 2 retiros seguidos, 2 años seguidos, y encontrar esa cantidad de sacerdotes, nosotros, bueno, en este caso, el padre Carlos sabe, cantidad de servidores de diferentes lugares viniendo para estar en esos retiros. Y yo escuchaba lo que la gente dice, y hablo del retiro, pero eso es lo que pasa realmente en las comunidades. El hecho de tenerlo, como decía el padre Luis, cercanos a nosotros, de hecho sentaditos ahí bien atentos, listos para empezarle otro tema, para cantar, para brincar, para orar ahí juntos. Y entonces es el hecho de entender nosotros como laicos la posición que tiene, pero también el hecho de esa humildad y esa sensibilidad que hay para nunca dejar de aprender, nunca dejar de sorprenderse por Dios, nunca. El hecho de que estamos aquí, por ejemplo, compartiendo, créanme que para mí, en este caso, que yo lo puedo ver así, es algo grande, es algo maravilloso. En el caso de todos los sacerdotes que están aquí, de repente, el hecho de esta fraternidad, de compartir, también es un aliciente, ¿no? Es un animarnos uno con otro, en este caso, ustedes como ministros, animarse unos con otros. Pero el hecho de sacar este tiempo, para mí, créanme que es muy valioso, muy valioso. Y da mucha esperanza porque con tanta ocupación y como decía el padre Luis, a lo que quisiera a veces uno ya, ¿verdad? Orar y irse a descansar tranquilo. Entonces, pero todavía sacar este momentito y compartir, de verdad que es algo muy gratificante. No sé, el padre Raúl quiere decir algo, vi que prendió ahí su cámara. Iván, te conocí en el retiro de los sacerdotes en enero del año pasado. Mucho Y gusto. para mí fue un momento muy especial porque a través de tu música el Espíritu Santo se derrama. Yo creo que lo había compartido contigo en aquella ocasión, de que hay esa unción en tu música, en tu canto, y yo creo que es como muy difícil no sentir la efusión del Espíritu Santo a través de la música. Y eso me ha llevado a reflexionar acerca de cuán importante es el ministerio musical, de manera particular en los momentos de oración, en los momentos de adoración, cuando estamos con el Santísimo. Y pues gracias, ¿verdad? Por tu testimonio, porque sé que no es sencillo hablarle a los sacerdotes, Sí. pero gracias por tu valentía y de verdad que tu testimonio me edifica mucho. Yo creo que también a los sacerdotes nos edifica, ¿no? Cuando tú estabas hablando acerca de esto, me venía mucho al pensamiento esta palabra del Señor que decía, esconderé estos tesoros a los sabios y a los entendidos y se las mostraré y se las daré a conocer a los sencillos de corazón. Yo creo que pues es parte, ¿no?, de la unción que tiene tu música y ojalá pueda tener la bendición de tenerte por acá en algún momento en la parroquia, que de verdad que eso es fantástico, como el Señor hace su obra a través de la música, a través del canto, ¿no? Y pues gracias por tu testimonio y por ayudarnos, animarnos en medio de nuestras luchas. Gracias, Iván. Gracias a usted, padre Raúl. ¿Y qué parroquia está, padre? ¿En qué lugar? Estoy en Alabama. En Alabama. Sí. Es cierto, sí me recuerdo ahora. Muchas gracias, padre Raúl. No, de verdad que es una alegría y como él decía, pues sí es una experiencia diferente hablarle a los sacerdotes porque no es tanto decir una palabra que no conozcan, sino, pero agradezco mucho de verdad al padre Carlos que me ha invitado para compartir este momentito, porque como decía el padre Raúl, de una u otra manera, pues el hecho de encontrarnos en lugares y compartir lo que es la alabanza o compartir un momento así de reflexión o testimonio, pues nos va ayudando uno con otro y estoy muy agradecido, de verdad que estoy muy agradecido por este momentito.
Muchas gracias, Padre Carlos, por la invitación nos encomendamos siempre a sus oraciones, que el Señor siga usándonos también a nosotros como laicos y pues sepan que cada día oramos por ustedes, los queremos mucho, de verdad que valoramos mucho su ministerio, valoramos mucho ese sí que le han dado al Señor y como dije hace un rato, es de verdad que es de valientes, sí, y gracias por su ministerio. Y bueno, no sé si Padre Carlos. Iván, si quieres, hacemos una oración para terminar. Claro, sí, déjeme, tomo mi guitarra. ¿No va a cantar Iván? Yo creo que cante otra vez. Cante otra vez, Iván. Al Padre Vamos a conquistar. Vamos a conquistar a la que le gusta al Padre sostener. Por favor, Padre Carlos. Dígame, Padre sostener. Por favor, suplícale que cante Vamos a conquistar. Bueno, tenemos que va a traer la guitarra. Dígale. Bueno, hermano Iván, podría cantar Vamos a conquistar. Por favor. A ver si se escucha bien, porque a veces la plataforma de Facebook se escucha la voz, escucha la guitarra, pero no escuchan las dos. Y bueno, me ayudan a ustedes a cantar porque Sandra no está aquí y ella lleva la parte. Se levanta un ejército para anunciar libertad a los cautivos, vida eterna sanidad. Se levanta un ejército para anunciar libertad a los cautivos, vida eterna sanidad. Vamos a conquistar las naciones para Cristo. Vamos a conquistar las naciones para el Rey. Vamos a conquistar las naciones para Cristo. Vamos a conquistar las naciones para el Rey. Bueno, es lo que creemos. Que vamos a conquistar. Y de verdad que esta canción la escribimos para el Ministerio Conquistando, pero al verlos ustedes aquí, yo empecé a cantar y de verdad que para mí son un ejército que Dios ha levantado para traer sanidad, para traer libertad a los corazones. Y doy gloria a Dios por su vida, de verdad. Bendito sea Dios. Bueno, como decía el Padre Carlos, hacemos un momentito de oración. Bendito sea Dios y le damos gracias por este momentito que nos ha permitido estar en su presencia. Le damos gracias que su presencia es el centro de este momento. Que sea un momento para que podamos ver con alegría el llamado, el sí que le hemos dado al Señor y que cada día podamos entregarle siempre lo mejor de nuestras vidas al Señor como lo hemos hecho hasta hoy. Padre, te doy gracias por cada sacerdote, Señor. Te doy gracias por su ministerio, Señor, que ahí donde tú lo has plantado, Señor, tal vez sea comunidades, Señor, en las cuales esté enfrentando retos, desafíos como cada día tienen, Señor. Pero te pido que tu presencia, Señor, vaya delante de ellos cada día, Señor, y que sigan siendo sus instrumentos de paz, esos instrumentos de salvación, esos instrumentos, Señor, por el cual tu presencia llega a los hogares, llega a las vidas, Señor. Que Padre Santo pueda hacer a través de su voz corazones restaurados, corazones levantados, mi Dios amado, familias restauradas para tu honra y para tu gloria. Yo te doy gracias, Padre, por sus vidas. Yo te doy gracias, Padre Santo, por su ministerio, que tú lo sacaste, Señor, de donde se encontraban, mi Dios amado. Quizás tuvieron que dejar sus tierras, su familia, tuvieron que dejar todo, mi Dios amado, y ahora están ahí donde tú los has plantado, en esos lugares, en esos pueblos, en esas naciones, Señor. Te pido, Padre Santo, para que sigas usándolo como lo has hecho hasta hoy, Señor. Sigue abriendo caminos, mi Dios amado, para tu honra y para tu gloria. En esta hora, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la alabanza, porque tú, Señor, te lo mereces. Señor, abre los cielos y haz descender
tu gloria aquí. Señor, abre los cielos y haz descender tu gloria aquí. Desciende aquí, desciende aquí, haz descender tu gloria. Desciende aquí, desciende aquí, haz descender tu gloria. Señor, gracias porque tu gloria desciende en nuestros corazones. Señor, gracias porque estás tomando, Señor, el control de cada una de nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre Santo, si algún sacerdote, lo que está con nosotros en esta hora, Señor, tuviera alguna preocupación, tal vez la enfermedad de un ser querido, Señor, que tú tomes control completo, Señor, que tú sanes. Para ti no hay nada imposible. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias. Bueno, hermanito Iván, pues muchas gracias, Dios lo bendiga y pues aquí estamos, usted sabe que aquí estamos en esta misión de conquistar Así más es. corazones y más vidas y todo para Cristo. Entonces, dándole gracias a los padres que nos han acompañado. Ahí edito el video y pues ahí se los hago llegar. Dios los bendiga, padres. Buenas Muy bien, noches. padre. Buenas noches.